Hola a todos, este video es una elaboración del Departamento de Matemáticas de Instruimos. El día de hoy vamos a hablar de los conjuntos numéricos. Como vemos en pantalla, vamos a tener algunos de los conjuntos numéricos más representativos. Por ejemplo, tenemos el conjunto de los números naturales, el de los números enteros, el de los racionales, el de los irracionales y el de los números reales. Todos estos son los que generalmente utilizamos en nuestro día a día. Vamos a hablar un poco acerca de cada uno de ellos y cuáles son sus características principales. Comencemos con el más básico de todos, que sería el conjunto de los números naturales. Los números naturales también son conocidos como los números para contar. Cuando contamos lo hacemos a partir del 1, continuamos con el 2, con el 3 y así sucesivamente. Los números naturales, a su vez, podemos dividirlos en tres conjuntos: el conjunto de los primos, el número 1 y el de los números compuestos. Los números primos son simplemente aquellos números naturales que tienen exactamente dos divisores. Esos divisores deben ser el número 1 y el mismo número. Por ejemplo, el número 3 se puede dividir entre el 1 y entre el 3. El 5 se puede dividir entre el 1 y el 5. Por este motivo es que decimos que el número 1 no es un número primo, porque este no tiene exactamente dos divisores, solamente tiene uno y es el mismo número 1. Ahora, por esta parte tenemos a los números compuestos. Los números compuestos son el resultado de multiplicar dos o más números primos. Por ejemplo, el número 6 es el resultado de multiplicar 2 por 3. El número 8, por ejemplo, es el resultado de multiplicar 2 por 2 por 2. Ahora, estos números naturales, si les agregamos el número 0 y los inversos aditivos de los naturales, que conocemos como negativos, nos van a producir el conjunto de los números enteros. Una particularidad de estos números enteros es que entre uno y otro número entero no hay más números. Por lo mismo, entonces se hace necesario construir otro tipo de números que conocemos como los números fraccionarios. Los números fraccionarios son una razón entre dos números enteros, que en este caso vamos a decir que sean P y Q. Estos dos números deben ser entonces enteros y este denominador Q debe ser diferente de 0, porque recordemos que la división por 0 no está definida. Dentro de estos números fraccionarios vamos a diferenciarlos en las fracciones propias y las fracciones impropias. Las fracciones propias están formadas por un numerador menor que un denominador, y las fracciones impropias tienen su numerador mayor que el denominador, lo que también les permite escribirse como una suma entre un número entero y una fracción impropia. Ahora, entonces, cuando sumamos los números enteros con estas fracciones, vamos a poder conformar el conjunto de los números racionales. Recordemos que una forma de escribir un número racional es como una fracción entre dos números enteros, pero también se pueden escribir como un número decimal. Eso sí, esos números decimales deben ser finitos, donde sus números decimales se puedan contar, o pueden ser también decimales infinitos, pero que sean periódicos. Quiere decir que siempre se repita un número una y otra vez. Por ejemplo, el número 0,333333, que finalmente es equivalente a tener la fracción un tercio. Ese sería un número decimal infinito, pero periódico. Por su parte, tenemos entonces los números irracionales. Los números irracionales serán aquellos que no se pueden escribir como una fracción de dos números enteros, y por lo tanto serán números decimales infinitos y no periódicos. Estos números irracionales se pueden distinguir en dos grupos: los números trascendentes, como el número pi y el número e, y los algebraicos, que son las soluciones reales de ecuaciones algebraicas con coeficientes enteros, y que también podríamos construir con regla y compás. Un ejemplo de estos números algebraicos sería el número raíz de 2. El número raíz de 2 sería, por ejemplo, la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles donde los catetos miden 1 y 1. Y al despejar mediante el teorema de Pitágoras lo que sería la hipotenusa, obtendríamos ese número raíz de 2. Y que, como habíamos dicho en un inicio, son números decimales infinitos y no periódicos. Finalmente, la suma entonces de estos dos conjuntos, el de los racionales y el de los irracionales, formarán el gran conjunto de los números reales,
que son los números que nosotros utilizamos cotidianamente en nuestro día a día. Bueno chicos, esto es todo por ahora. Desde Instruimos nos complace que hayan visto este video y sea de gran utilidad en su proceso de aprendizaje. Los esperamos de nuevo. Gracias.